Welcome to Inglés sin Teoría and to our Morphology Workshop. Bienvenidos a Inglés sin Teoría y a nuestro taller de morfología. My name is Jorge and I will be your guide in this lesson. Mi nombre es Jorge y seré su guía en esta lección sobre the 5 English verb conjugations, sobre las 5 conjugaciones verbales del inglés. Comencemos con nuestro objetivo. Let's begin with our objective. Nuestro objetivo es desarrollar una comprensibilidad o entendimiento de las 5 conjugaciones verbales del inglés. To develop an understanding of the 5 verb conjugations in English. And here we have the 5 verb conjugations. Y aquí tenemos las 5 conjugaciones de los verbos en inglés. La primera conjugación se llama el presente. Esta conjugación es cuando el verbo está en su forma presente, en otras palabras, en su forma base. Es la forma que la encontramos en el diccionario. Luego tenemos de nuevo en la segunda conjugación presente, con diferencia de que ahora al verbo base le agregamos el sufijo de la S. Este sufijo de la S se lo agregamos a todo verbo, no importando si el verbo es regular o irregular. Ahora tenemos la conjugación del pasado, que es la número 3, la conjugación del participio, que es la número 4. Finalmente tenemos la conjugación del progresivo, que es la número 5. Y en esta conjugación al verbo le agregamos el sufijo de la ing. Este sufijo se lo agregamos a todo verbo, no importando si el verbo es regular o irregular. Ahora les presentaré un ejemplo de conjugaciones con un verbo regular. Tenemos aquí nuestras 5 conjugaciones: el presente, presente con S, el pasado, participio y el progresivo. En el presente, en la conjugación del número 1, vemos de que el verbo work está en su forma base. Este es su forma base, no tiene otra forma en el presente. En la primera conjugación. Sin embargo, en español tenemos como 7 opciones: ar, ir, o, mos, s o la n. Por lo tanto, el verbo trabajar se conjuga trabajar. Y cuando lo conjugamos con yo, o con nosotros, o con tú, o con ellos, decimos yo trabajo, nosotros trabajamos, tú trabajas y ellos trabajan. En la segunda conjugación, que también es el presente, con la excepción de que ahora le agregamos el sufijo S a la base, en español tenemos 2 opciones, es A o E. En el caso de trabajar es trabaja. María trabaja, Pedro trabaja, la computadora trabaja, el perro trabaja. Luego tenemos la tercera conjugación. En la tercera conjugación, al verbo le agregamos la ed porque el verbo está en la conjugación del pasado. En español hay varias opciones. Tenemos i, o, mos, este y ron. En el caso de trabajar, pues yo digo yo trabajé, María trabajó, Pedro trabajó, nosotros trabajamos, tú trabajaste, ellos trabajaron. Así es que en el pasado la conjugación es con el sufijo de la ed. Ahora la conjugación del participio, que es la cuarta conjugación, también aquí le agregamos el sufijo de la ed, con la diferencia que en español tenemos 4 opciones y las traducciones son diferentes. Las traducciones son ido, ado, to o cho. En el caso de trabajar, diremos trabajado y lo conjugamos con el auxiliar haber. Por ejemplo, yo he trabajado, María ha trabajado, Pedro ha trabajado, nosotros hemos trabajado, tú has trabajado, ellos han trabajado. Finalmente llegamos a la última conjugación, que es el progresivo. En el progresivo le agregamos el sufijo de la ing al verbo y recuerden que a este sufijo se lo agregamos a todo verbo, no importa si el verbo es regular o irregular. Y en español tenemos 2 opciones, ando o endo. En el caso de trabajar decimos trabajando. María está trabajando o María estuvo trabajando. Ahora miraremos las conjugaciones de un verbo irregular. Básicamente son las mismas en español, las traducciones van a ser básicamente las mismas. Las conjugaciones en inglés, sin embargo, difieren un poco. Con este verbo irregular tenemos la forma base, que es write, en el presente. Luego la conjugación del presente con S tiene la S, como les dije. Todo verbo en inglés en la segunda conjugación lleva una S.
No importa si es regular el verbo o irregular. Sin embargo, en la conjugación del pasado, que es la 3, el verbo ya no lleva el sufijo de la ed. Por esta razón se llama un verbo irregular. Y también notamos que en la cuarta conjugación del participio también no lleva la ed. Por lo tanto, se llama irregular el verbo write. Finalmente tenemos el sufijo de la ing en el verbo write y entonces decimos writing, writing, y tiene el sufijo de la ing. Por lo tanto, este verbo, como todo verbo regular o irregular, se le agrega este sufijo. Así es que en inglés tenemos las 5 conjugaciones de este verbo irregular, que es write, writes, wrote, written y luego writing. En español, en el presente tenemos escribir o yo escribo, nosotros escribimos, tú escribes y ellos escriben. En el presente con S, María escribe, Pedro escribe, el profesor escribe, el estudiante escribe. En el pasado, escribí, yo escribí, María escribió, Pedro escribió, nosotros escribimos, tú escribiste, ellos escribieron. En el participio, escrito, María ha escrito, Pedro ha escrito, nosotros hemos escrito, tú has escrito, ellos han escrito, yo he escrito. En el progresivo, escribiendo, María está escribiendo, María estuvo escribiendo, o yo estoy escribiendo, o yo estaba escribiendo. Así es que estas son todas las conjugaciones de los verbos en inglés. Como les dije, solamente hay 5 conjugaciones. Presente, presente con S, pasado, participio y luego el progresivo. Presente, presente con S, pasado, participio y luego el progresivo. Espero de que haya sido provechoso esta lección y que hayan aprendido mucho. No se olviden de seguirme en TikTok, en Instagram y también en YouTube. Nos vemos en la siguiente lección.